Los invito entonces, en primer lugar, que oremos, coloquemos este tiempo precisamente en las manos del Señor, pidiéndole que nos dé la sabiduría para poder compartir su palabra con fidelidad, con el amor que siempre corresponde a esta congregación. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre glorioso, gracias te damos, Señor, por este día de hoy, todas las bendiciones que nos has impartido, Señor, por las fuerzas y por todo lo que hemos disfrutado de tu mano durante esta semana. Señor, pedimos en este momento, Dios amado, que nos bendigas dándonos lo necesario, Señor, para poder atender, entender, retener y aplicar, Señor, todos los principios que hay aquí en tu palabra, en esa verdad que podemos ver y sentir allí cuando leemos la palabra, Señor. Que cada palabra tuya, Señor, sane nuestras heridas, Señor. Que cada palabra tuya despierte nuestro amor, Señor. A veces se duerme, Señor, y que restaure, Señor, todo lo que debemos hacer para cumplir con lo que tú planeaste, Señor, hacer tu voluntad. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a entrar a una conversación íntima. Una conversación que se da en la playa, frente al mar y después del desayuno. Una conversación que revela cómo Jesús trata los momentos en que nosotros fracasamos. Una conversación donde Jesús restaura nuestras vidas, donde nos llama a seguirlo, incluso cuando pensamos que no somos dignos. Porque si alguna vez, mi hermano, mi hermana, si alguna vez tú te has alejado, si alguna vez tú has dudado, si alguna vez tú has caído, y yo creo que todos más de una vez, y estas tres cosas, ¿sí? Dudado, hemos caído, nos hemos alejado, pues entonces prepárate, mi hermano, porque este mensaje nos va a hablar sobre esto, de una manera muy especial y particular. Así es que de lleno vamos entonces a la palabra. Nuestra base bíblica, esta mañana la encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 15 al 23. Bueno, dice así la palabra de Dios. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Bien, esta conversación, que va a ser el mensaje de esta mañana, se registra aquí, en este texto, cuando después, prácticamente fue después de la resurrección de Jesús. Y el hecho es que fueron varias personas que vieron a Jesús en esas primeras apariciones después de su resurrección. Y recordemos que después de resucitar, Jesús duró 40 días allí, ¿no? Y durante ese lapso, Jesús se le apareció a sus discípulos y a otras personas de una forma muy especial. Aquí el mismo Evangelio de Juan lo relata. Por ejemplo, recordemos la primera aparición a María Magdalena. Está allí en el capítulo 20, no vamos a leer, pero allí en los versículos del 11 en adelante, cuando se le aparece a María Magdalena, María Magdalena allí frente a la tumba llorando y decía, ¿dónde está? Decía, ¿dónde está mi Jesús? Se han llevado a mi Señor, decía, hasta que Jesús aparece y le dice, María. Entonces ella comprende que es el Señor. Luego se apareció a todos los discípulos, bueno, menos Tomás en ese momento, estaban allí en una habitación, las puertas estaban cerradas, ese es un punto importante, y allí aparece Jesús ante ellos. Y obviamente ellos estaban encerrados por el miedo que tenían, ¿sí? Eso está también en el capítulo 20 a partir del versículo 19. 8 días después, se le apareció nuevamente a los discípulos allí mismo, en esa habitación, las puertas estaban cerradas, pero en esa ocasión sí estaba Tomás. Y es allí donde Jesús le dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Eso fue lo que le dijo Jesús a Tomás. Bueno, después de esa aparición, el Evangelio de Juan registra que Jesús se le apareció a 7 de sus discípulos, pero ya no lo hizo en ese espacio cerrado, en esa habitación, sino al aire libre, en la playa, frente al mar. Allí estaban pescando
los discípulos, pero no hayan obtenido nada de pesca. Y entonces allí Jesús se aparece allí en la playa. Es una historia muy hermosa. Y obviamente no hizo solamente el milagro de los peces, porque ya le dijo a Pedro, bueno, echa la red allí, sacaron los peces, y aquí Juan nos dice exactamente cuántos peces sacaron. 153. Un dato curioso. 153 peces sacaron. Bueno, pues desapareció allí y Jesús dijo, bueno, vamos a desayunar aquí en la playa. Pues ya habían pescado, o sea, un desayuno 5 estrellas. Imagínate con el Señor desayunar él mismo. Estaba allí prácticamente diciéndole, venga, yo soy el que vamos aquí a preparar el desayuno y vamos a estar juntos. Pero aparentemente, o lo que nos dice allí en el capítulo 21, del versículo 1 al 14, es que fue un desayuno pues muy agradable, pero en silencio. No, es decir, ellos no se atrevían a hablar nada con Jesús. Fue un momento silencioso. Hasta que llega al versículo 15, que es el texto de hoy, de esta mañana. ¿Y cómo comienza el versículo 15? Dice, cuando acabaron de desayunar. Entonces Jesús en ese momento rompió el silencio. Allí rompió el silencio y comenzó una conversación profunda, pero que estaba pendiente. ¿Con quién? Bueno, con aquel hombre que unos días antes había jurado, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero vergonzosamente lo negó 3 veces. Esa es la situación de Pedro. Y esa era la deuda, ¿no? Algo estaba pendiente. Pedro negó al Señor. Eso era grave, ¿sí? Y eso no quedó así. Por eso viene esta conversación aquí en la playa. Y Jesús no ascendió a los cielos sin antes cerciorarse de cerrar ese tema con este hombre llamado Pedro. Un tema que estaba abierto allí. Y en ese diálogo de Jesús, en ese diálogo de Jesús con Pedro, podemos identificar 4 aspectos importantes. Allí hay un cuestionamiento, hay una revelación, hay un reenfoque y hay una exaltación. Esos son los 4 puntos que vamos a desarrollar en el mensaje de esta mañana, que hemos titulado Restaurado para seguirle. Restaurado para seguirle. Muy bien, tenemos nuestra idea principal, la que estaremos repitiendo en cada punto. Dice así nuestra idea principal. Jesús no solo perdona nuestras fallas, sino que nos restaura y nos llama a seguirle con fidelidad. Vamos al primer punto, que es el cuestionamiento. Les dije ya, ese aspecto importante que encontramos en esta conversación íntima allí en la playa. El cuestionamiento. Cuando Jesús toca la herida con amor. Para que les tomen nota allí. Primer punto, cuestionamiento, cuando Jesús toca la herida con amor. Es que, mis hermanos, aquí vamos a ver que Jesús pregunta para restaurar. Ese es el objetivo de esas preguntas a Pedro. El objetivo era restaurarlo a él.
Yo creo que vale la pena volver a leer estos primeros versículos, del 15. Dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y vino la segunda vez, volvió a decirle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y viene la tercera vez que tiene algo de diferencia. Jesús le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis ovejas. De modo que en esta primera parte de la conversación de Jesús con Pedro, en este cuestionamiento, lo primero que vemos y pues obviamente que resalta allí es la pregunta de Jesús que le hace a Pedro, y lo hizo en 3 ocasiones. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pensaba que, o pienso que la forma como se dirigió Jesús a Pedro fue como firme, ¿no? Cuando uno está en la casa y la señora no lo llama a uno mi amor, sino por el nombre, uno dice, uy, algo serio está pasando, como que me quiere decir, ¿no? Y a veces le da los 2 nombres y los 2 apellidos. Y ahí sí está grave la situación. Entonces yo veo que Jesús le está diciendo con amor, pero le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Bueno, la pregunta, el hecho de que la pregunta no haya venido de Pedro a Jesús, sino de Jesús a Pedro, esto de por sí ya nos conmueve, nos pone al tanto. Porque uno piensa que debería haber sido lo contrario, ¿cierto? Que Pedro le preguntara al Señor, Señor, después de mi negación, ¿todavía me amas? Ese sería como el derecho, ¿no? Pero Jesús, sabiendo que su amor, el amor de Jesús, jamás se extinguió, entonces él invierte la conversación y le dice, ¿y tú me amas? ¿Y por qué digo que sabiendo que su amor jamás se extingue, el amor de Jesús? Y esto es muy importante para nosotros. Miremos lo que dice Juan 13:1 sobre esto. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, aquí, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Dios, Jesús nos ama hasta el fin, a nosotros. Y ahí debemos detenernos un momento, mis hermanos. Imagina lo siguiente, que no es Pedro quien recibe la pregunta, sino tú. Después de ese error, después de ese fracaso, después de ese pecado, de esa vergüenza que todavía te duele, Jesús se te acerca, pero no para condenarte, sino para que enfrentes lo que aún está sin sanar. O sea que, hermanos, esa triple pregunta que Jesús le hace a Pedro, no gustaba
Repito, esa triple pregunta no buscaba humillar a Pedro, sino cerrar una herida, porque no se puede sanar una herida sin que antes se haya limpiado, ¿verdad? Y sabemos cuál es la herida, ¿no? Lo que Pedro hizo con el Señor. Ahora, me refiero a ti, mi hermano, mi hermana. Si tú estás en ese proceso de restauración, si has caído y has caído en silencio, solamente lo sabes tú y Dios. Quizá esta pregunta te está tocando esa tecla allí secreta en tu alma. Pregunto, ¿qué herida Jesús está tocando hoy en tu corazón? ¿Qué herida está tocando? Pero recordemos que Él lo está haciendo es para ayudarte, no para condenarte. No es por juicio, es por gracia que lo hace el Señor. Y como iglesia, también nosotros necesitamos entender esto. El amor no siempre guarda silencio. En ocasiones es necesario hablar del tema para que el alma del caído sea verdaderamente liberada. Y Jesús lo hizo. Y Pedro se entristeció. Él no se molestó, Pedro, no se airó, no se justificó, simplemente se quebrantó. Porque el amor verdadero, cuando es cuestionado, no responde con orgullo, responde con humildad. Así lo hizo Pedro. ¿Y tú? Si Jesús te cuestionara hoy, ¿cómo reaccionarías? ¿Con sensibilidad o con ofensa? ¿Con dolor sincero o con dulzura, con dureza? Pedro respondió 3 veces con ternura. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la última vez apeló a la omnisciencia del maestro. Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. De verdad que hermoso es saber que detrás de las caídas, de las debilidades y de las luchas que tenemos, Jesús sabe allí que nosotros le amamos. Sí. ¿Y sabes por qué lo sabe? Él, porque Él mismo sembró ese amor en ti, en mí. Romanos 5:5 lo confirma. Miren lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, mi hermano, mi hermana, cuando digas, Señor, tú sabes que te amo, dilo sin fingir, tal vez con dolor, pero con fe. Porque el que conoce tu corazón, incluso cuando tú mismo lo dudas, es Él que puso en nosotros ese precioso amor. Ahora bien, Jesús le da la oportunidad de 3 veces afirmarle su amor. Cada declaración de Pedro era seguida por una comisión pastoral. Viene otro aspecto importante.
de este texto. ¿Cuál es esa comisión pastoral? Apacienta mis ovejas. O sea, vimos una triple pregunta, una triple respuesta y un triple encargo. Pedro, ya restaurado, es, digamos, como reinstalado como pastor. O sea que el que negó ahora tiene que alimentar a sus ovejas. El caído ahora cuida a sus ovejas. Y esto debe, digamos que sacudir de pronto nuestros esquemas legalistas. Escuchen esto, mis hermanos, porque si Pedro estuviera hoy en una de nuestras iglesias, después de lo que había hecho, por lo menos lo tendríamos en disciplina por lo menos unos 3 años, por lo que había hecho. Mire, negó a Jesucristo. Pero mire, Jesús no le puso tiempo. Él le dio la tarea. Esto es lo que debe hacer. Lo restauró y le dio la tarea que debía hacer. Me imaginaba a Pedro, por ejemplo, en una clase bíblica, que levantara la mano a preguntar algo. Le digo, cállese, usted no puede hablar, está en disciplina. Esa sería la forma legalista, pero vemos cómo el amor de Cristo lo levanta ahí mismo, lo levanta. Y esto nos habla de dos verdades que transforman. En Jesús siempre hay nuevas oportunidades, incluso para los traidores. Y segundo, el amor por Jesús se demuestra en el amor hacia sus ovejas, el amor que nosotros tenemos hacia sus ovejas. Por eso dice, ¿me amas? Sí, sí, Señor. Entonces apacienta mis ovejas. O sea, entonces dice, puede alguien pensar, bueno, pero entonces eso le corresponde al pastor, pastorear sus ovejas. No, mis hermanos, no necesitamos o no necesitan ser pastor para pastorear. La responsabilidad de cuidar, de animar, de consolar, de restaurar, es de todo aquel que ama al buen pastor. Tú amas al buen pastor. Entonces, pastorea sus ovejas. Y si tú has sido restaurado, si alguna vez caíste y el Señor te levantó, sé que sí, más de una vez, entonces tienes un testimonio, una autoridad espiritual para pastorear a otros. ¿Hay alguien aquí que conoce a alguna persona cerca que ha caído? Tú lo sabes y quizás de pronto has orado o oras diariamente por esta persona. Te corresponde ir por esa oveja. ¿O estás esperando que lo haga otro? Te corresponde a ti. Y ahora, mis hermanos, la conversación aún no termina, pero ya vemos a Jesús, lo vemos allí como el buen pastor, el que pregunta, sana y envía, el que no cancela, sino que comisiona, el que no espera frutos perfectos, sino un corazón sincero que diga, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Entonces, espero que haya quedado entendido este primer punto, el cuestionamiento.
Ahora vamos al segundo punto, que es la revelación. La revelación. Allí pueden anotar el costo de amar verdaderamente. Esa es la revelación. Porque, mis hermanos, servir a Jesús implica un costo. Implica un costo. Recordemos nuestra idea principal. Jesús no solo perdona nuestras fallas, sino que nos restaura y nos llama a seguirle con fidelidad. Bien, después de este profundo acto de restauración, este es nuestro primer punto, aquí Jesús da un giro completo a la conversación. Pedro ya ha afirmado su amor, ha sido comisionado como pastor y ahora Jesús le revela lo que ese llamado implicará realmente, o implica para Pedro realmente ese llamado. Es un giro, de pronto cuando leemos el texto, de pronto notamos eso, ¿no? Está hablando esas preguntas, ¿me amas? Sí te amo, y viene aquí ese giro que lo vemos en el versículo 18. Dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Para reflexionar este punto. ¿Qué te ha dicho Jesús? Podríamos decirle a Pedro, ¿o qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, mire, vas a llegar a viejo. Eso suena como fuerte, ¿verdad? Dice, que vas a llegar a viejo. Pero no terminarás tu vida cómodamente o en paz, ni en una cama rodeado de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, no. Un día otros te tomarán de la mano y te llevarán a tu cruz. Esto es para reflexionar, mis hermanos. Jesús está revelando aquí algo muy serio, pero lo dice con solemnidad. Dice, en verdad te digo. En la versión Reina Valera dice, de cierto te digo. Y Pedro, pues, lo sabe. Pues la última vez que Jesús le habló en ese tono solemne pero fuerte fue cuando Jesús le anunció que él lo iba a negar, que Pedro lo iba a negar. Y ahora, en su restauración, Jesús le dice, mira Pedro, te voy a usar, pero te va a costar, va a costar. Pedro había sido un libre pescador, caminaba, servía y vivía según sus propios ritmos y el ambiente donde vivía. Pero Jesús le advierte, habrá un día donde perderás esa libertad y será por amor a mí. Esto es para reflexionar, mis hermanos, en este momento. Yo preguntaría, ¿estás dispuesto a que el amor por Jesús te lleve a donde no quieres ir? ¿Sí respondiste en tu corazón? Cuando decimos, sí Señor, yo te amo, sabemos que ese amor puede costarnos comodidad, tiempo,
seguridad e incluso la vida. Pedro murió como mártir. Fue crucificado en los días más oscuros del emperador Nerón. Y según los relatos antiguos, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús, como el Maestro. Pero no murió avergonzado, como dijo Pablo allí en Filipenses 1:20, acompáñenme allí, Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pedro murió como un hombre libre, libre del temor, libre de la culpa y lleno de amor por Jesús y por sus ovejas. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a perder por el amor al Señor? ¿Qué estás dispuesto a perder? No todos morirán como mártires, pero todo discípulo de una forma o de otra tendrá que morir a algo, a sus planes, a su comodidad, a su ego, a su reputación, a su deseo de control, porque el verdadero discipulado implica renuncia, implica sacrificio, pero también gloria. La muerte de Pedro fue dolorosa, pero gloriosa. Cristo fue exaltado en ella y eso debe animarnos. Parece fuerte lo que estamos hablando, pero eso nos debe dar ánimo. Nuestra vida y nuestra muerte pueden ser ese escenario de su gloria. ¿Estás dispuesto a que tu historia glorifique a Cristo sin importar el costo? Otra pregunta. Entonces, en resumen, hasta aquí, Jesús no solo restaura, sino que también revela. No solo limpia las heridas, también nos muestra el camino que debemos recorrer. Y ese camino lo estamos predicando aquí en este momento. Es lo que hacemos cada domingo aquí en la predicación, en la alabanza, en este tiempo para el Señor. Ahí estamos en ese camino. Y lo hacemos con autoridad, pero con ternura, con amor. Un camino que, aunque difícil, vale cada paso cuando se camina por amor a Cristo. Esa era la revelación, nuestro segundo punto. Y vamos al tercer punto, el reenfoque. Es decir, cuando Jesús corrige la mirada. Estudiando estos pasajes se emociona uno al ver tanto tema, tantas perlas hermosas allí. Y mira esta, cada discípulo tiene una ruta única. Pero recordemos la idea principal. Jesús no solo perdona nuestras fallas, sino que nos restaura y nos llama a seguirle con fidelidad. Vamos allí al versículo 20. Dice, Pedro, volviéndose, vio que les seguía
el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Así es que esa conversación avanza. Pedro ha sido restaurado, ha sido comisionado y se le ha revelado incluso cómo va a terminar su carrera. Pero mientras caminaba con Jesús, aparece una nueva distracción. El discípulo amado, Juan, está ahí y va detrás de ellos. Y Pedro lo ve y, como nos pasa a muchos, se desvía emocionalmente por lo que ve en el otro discípulo. Escuchen bien, mis hermanos. Y le dice: Señor, ¿y este qué? Como si le dijera: yo ya sé que me espera a mí el sufrimiento, y a él tiene otro trato contigo. Yo creo que eso es un momento muy natural, muy humano. Nos pasaría a todos nosotros, nuestra naturaleza humana. Pedro acaba de recibir una palabra de vida, pero se desconcentra mirando a Juan, y Jesús le responde con firmeza y con amor: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme. Eso es lo que debes hacer, seguir. En otras palabras, Pedro, enfócate. Lo que tengo con Juan no te concierne. Lo que tengo contigo requiere de toda tu atención. Qué poderosa corrección. Porque no son pocos los discípulos que, como Pedro, se distraen viendo lo que Jesús hace con otros. Y lamentablemente, muchos no hacen nada porque están más enfocados en la asignación ajena que en la propia. Esta escena es un espejo. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿En tu llamado o en el éxito o ministerio o testimonio de otro? ¿Dónde está tu mirada? Jesús le dice con claridad: el plan que tengo con Juan es mío, pero tú sígueme. Sígueme. Cada discípulo tiene un recorrido único. Cada historia está tejida con hilos distintos, aunque el telar sea el mismo maestro. ¿Y tú has estado más atento a lo que Dios hace en otros que en lo que quiere hacer contigo? Pregunta. Digo, pues gloria a Dios por los santos que nos edifican, por supuesto. Pero Jesús no te diseñó para mirar de reojo, sino para caminar con propósito. Para eso te diseñó Dios. Incluso esa pequeña conversación, como vimos allí, generó ese rumor curioso. Al parecer, la frase "si yo quiero que él se quede hasta que yo venga", pues hizo que algunos pensaran que Juan no iba a morir. Y el texto lo aclara. Jesús no dijo que no moriría.
Pero esa es la naturaleza de los rumores. Distorsionan lo que Jesús realmente dijo. ¿Cuántas veces hemos hecho afirmaciones basadas en suposiciones y no en hechos? Juan, ya sabemos, de hecho, murió él allí en Éfeso, anciano, apacentando sus ovejas, y lo hizo porque también amaba a Jesús. No murió como Pedro, pero vivió como un discípulo fiel. Cada uno glorificó a Cristo a su manera. Y en esta tercera parte vemos a Jesús como ese Señor soberano, el que no solo revela nuestro futuro, sino que lo planea. El que sabe redirigir nuestras miradas cuando nos desenfocamos. El que nos dice, ¿a ti qué? Sígueme. Ese fue el reenfoque, nuestro tercer punto. Y vamos al último punto, que es la exaltación. El evangelio que restaura y envía. Es el momento de la exaltación después de estos puntos anteriores. Y recordemos que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Por último, volvamos a leer la idea principal. Jesús no solo perdona nuestras fallas, sino que nos restaura y nos llama a seguirle con fidelidad. La conversación entre Jesús y Pedro concluye, pero digamos que el mensaje que nos deja apenas empieza. Jesús no solo, repito, restauró, reveló y reenfocó a Pedro, sino que Jesús también exaltó el discipulado y obviamente la muerte. Pedro sería crucificado, pero no murió como un derrotado, sino como un discípulo redimido, dispuesto a ¿qué? A glorificar a su Señor, incluso en el último aliento. Pablo lo había comprendido. Permítame volver a leer a Filipenses, allí 1:20 otra vez. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Debemos de tenerlos aquí, mis hermanos. Yo no sé si a ti te conmueve como a mí la forma en que morimos para glorificar a Cristo. Pero no todos, obviamente, morirán en una cruz como Pedro. Sin embargo, todos tendremos que morir a algo. Vuelvo y repito esto para que quede en sus mentes y corazones. Todos tendremos que morir a algo si en verdad amamos a Jesús. Morir a nuestra comodidad, morir a nuestra reputación, morir a nuestros derechos, morir a nuestro tiempo, morir a nuestro orgullo. Porque la vida cristiana es gloriosa, sí, pero también es costosa. Debemos morir a algo. Y en esta conversación allí, junto a
al mar, así como Pedro aceptó el llamado, abrazó el futuro y se levantó restaurado. Y lo que antes fue vergüenza ahora se convierte en misión. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y tú estás dispuesto a que el amor por Jesús te lleve a donde no quieres ir? A cambiar tus planes, tus ritmos y tu certeza. ¿Estás dispuesto a que tu historia no solo glorifique a Cristo, sino que lo haga a través de tu entrega completa? Porque, mis hermanos, esto es el Evangelio. Esto es lo que predicamos. Esta es la sana doctrina. Sí, este es el Evangelio. La buena noticia de que Jesús no deja de amar a sus hijos, como lo vimos. Ni siquiera después de la tercera caída. La buena noticia de que Jesús no solamente conoce el futuro, sino que lo ha planeado personalmente. La buena noticia de que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Como dice Juan 3:17. Que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que, si hay alguien aquí, o alguien que verá o está viendo esta predicación a través de internet, alguien que dice, es que la verdad yo no sé, está como tan alto el punto, yo soy una oveja perdida. De pronto dice, si yo trato, pero yo soy una oveja perdida. O alguien llega hasta decir, mejor dicho, yo no soy oveja, yo soy como un cabrito, estoy lejos, estoy manchado, estoy desconectado. Si alguien dice esto, piensa esto, Jesús te dice, mire, yo no vine para condenarte, vine para salvarte. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Entonces hoy puedes salir por esta puerta o puedes terminar de ver este mensaje con una nueva identidad. No como el que cayó, sino como el que fue restaurado, como Pedro, pasar de la vergüenza a la misión, porque Jesús es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, las que el Padre le dio, el que no se rinde con los suyos, el que te conoce, te sana y te llama. Y mientras algunos siguen preguntando, y bueno, ¿y este qué? Jesús simplemente te dirá, ¿a ti qué? Tú sígueme. Amén. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh, nuestro buen Dios, después de escuchar tu mensaje, Señor, pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, para entender y interiorizar y aplicar cada enseñanza y hacerla con pasión, con amor, fidelidad, para el beneficio de cada uno de nosotros, para el beneficio de nuestras familias y de toda la congregación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por restaurarnos, Señor, por redireccionarnos y reenfocarnos
para que nuestras vidas siempre, en todo lo que hagamos, lo hagamos de tal manera que siempre, Señor, siempre te glorifiquemos. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de este día para que podamos disfrutar con nuestras familias y podamos descansar plenamente y siempre, Señor, estar agradecidos por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, por restaurarnos. Gracias por hacerlo con amor, con ternura y con firmeza. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.